Buenos días con todos, hermanos, hermanas, amigos, amigas en Cristo Jesús. Estamos pues continuando con el desarrollo de, si se quiere, el análisis, la reflexión, la meditación con el libro de los Jueces en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y en esta mañana la cita bíblica exactamente es el capítulo 13 de Jueces, pero exactamente los versículos 7 y 8, ¿sí? Los versículos 7 y 8. 7 y 8. El domingo pasado estuvimos hablando, ¿se acuerdan? Del capítulo 2, 20 al 23 y 3, 1 al 6. ¿Sí? Muy bien. Voy a volver a leer, en este caso, la cita bíblica exacta y continuaremos. Dice así la palabra de Dios, Jueces 3, 7 y 8. Jueces capítulo 3, versículos 7 y 8. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Muy bien. A manera de introducción, siempre es bueno recordar el contexto de lo que estamos queriendo meditar juntos, pensar juntos, ¿sí? El libro de los Jueces, como el nombre lo indica, habla de jueces, es decir, de líderes, no solamente en el sentido legal administrativo, sino en el sentido de líderes militares, líderes sí, administrativos judiciales, pero líderes también espirituales, ¿sí? Y en el transcurso de todo el libro se va a ver hasta 12 jueces que participan en este libro, vamos a decir así, en esta historia, en esta etapa de la historia del pueblo de Israel, que tiene que ver, según los estudiosos desde los siglos 13 y 11 antes de Cristo, más o menos 200 años. Un tiempo que se caracteriza por el caos y la anarquía. El caos y la anarquía, ¿correcto? Muy bien. Y que se caracteriza también el contexto en el libro de los Jueces por una suerte de círculo vicioso. ¿Sí? El pueblo de Israel, pueblo de Dios, en ese tiempo histórico, siglos 13 y 11 antes de Cristo, desobedece los mandamientos de Dios, Dios los castiga de una u otra manera, se arrepiente el pueblo de Dios, Dios los perdona, ¿sí? Y ya bien perdonados, otra vez vuelven a la andanza. Hasta ahora, ¿se han dado cuenta? Hasta ahora, nosotros como pueblo de Dios casi repetimos el mismo círculo. Creemos en Dios, creemos en Jesucristo, pero le fallamos muchas veces, comenzando con los pastores y curas y pastores y cualquier autoridad espiritual. Le fallamos. ¿Y Dios qué hace? Nos castiga, nos reprende, nos reprime, como quieran llamar. Y luego nos arrepentimos. Algunos de verdad, de todo corazón, pedimos chepa. Más aún si la prueba es durísima, es severísima. Pero otra vez somos perdonados y otra vez volvemos a las andanzas. Y en ese plan estamos. Un círculo vicioso. En este pasaje bíblico, el título ahí está miren ustedes su boletín, el título es Apostasía y opresión, que es el título que casi todos los
comentaristas bíblicos lo colocan, ¿no? Apostasía y opresión, dando a entender concretamente que Dios mira la apostasía no solamente de toda la creación. Todos los pueblos en todo lugar y ahora mismo están en apostasía, están en una forma de la apostasía que es la idolatría. Casi todo el mundo, en ese tiempo y ahora también. Eso es lo que reina. Y como consecuencia de eso, lo que se siembra se cosecha. El mundo, ¿cómo está el mundo? Miren cómo está el mundo, no es casual. Hay razones técnicas para explicar el caos del mundo y la anarquía del mundo. Claro que hay razones técnicas, pero hay razones espirituales y teológicas que dicen que el mundo está como está, porque se ha atrevido y se atreve a seguir viviendo de espaldas a Dios. Y eso mismo ocurre hoy en día con el mundo religioso. Correcto. Entonces, apostasía. Pero ese pecado de la apostasía, en términos de idolatría, para Dios no pasa. Él no deja pasar ese pecado. Ese es un pecado que para Dios es posiblemente el peor de los peores. Dios no va a dejar impune a los que están jugando a la apostasía en términos de la idolatría. Para Dios no hay impunidad, y mucho menos con los que se llaman sus hijos o los que nos llamamos sus hijos. Eso pasó en esos siglos 13 y 11 antes de Cristo. ¿Sí? Miren los textos bíblicos. Ahí está, el 7 lo dividimos y ahí está, ponemos el 7, ponemos amnesia espiritual, versículo 7a. O sea, estamos partiendo el versículo 7 en 2, ¿correcto? En 2. 7a, ¿qué dice el 7a? Vuelvo a leer, ¿qué dice? Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Hicieron lo malo, pero a ese hacer lo malo, el escritor bíblico, que no se sabe exactamente quién fue de los jueces, un anónimo dicen muchos, no se sabe, pero dice, sí, hicieron lo malo, pero pone una cosa clave, olvidaron. ¿Sí? ¿Dice así? Así dice, ¿no? Y olvidaron a Jehová su Dios. Se olvidaron. Y pongo ahí amnesia espiritual. Eso del olvido. Yo hasta cierto punto no comprendía la dimensión del olvido hasta que cumplí exactamente 70 años, 7 meses, 7 días y 7 horas aproximadamente, ¿no? Cuando comencé a olvidarme de las cosas. Les comparto una, por ejemplo, que me pasó en el Cusco. Aunque disculpen, estoy fallando en el tiempo. O sea que era mucho antes. Bueno, ya casi 50 años. ¿Qué me pasó? Llego a la casa en Cusco, vivía en la calle de la Cultura, en una esquina, frente al colegio Garcilaso, ¿se llama? Garcilaso, colegio inmenso, nacional. Llego a la casa para almorzar, y Lili, cuando no, fantástica cocinera, era uno de sus dones, y es uno de su don espiritual de Lili, pero que es muy terrenal, de la cocina. El olor, todo muy bueno. Y entonces me siento todo en la mesa con los chicos ya que llegaron del colegio, y me dice, ¿has guardado el carro? Sí. ¿Dónde está el carro? Y ahí nomás se veía el carro, porque el carro teníamos abajo ese patio grande, y ahí nomás por el segundo piso veíamos. Y yo miro, no estaba el carro. ¿Has traído el carro? Sí. Uy, Dios mío, ¿dónde lo dejé el carro? Y bajé afuera, no estaba el carro. Adentro menos, en el patio grande que teníamos ahí en la iglesia. Bueno, Abel se acuerda de ese local grande. No estaba el carro, Dios mío, ¿qué? A los hombres. Y dije, y comencé a hacer un recorrido. ¿De dónde había? Caminando. Hasta llegué. ¿Pero dónde estuve? Acá. Plaza de Cahuancha, nada. Plaza de Armas, tampoco. No lo he dejado en Lima, porque ya tenía 2 años, ¿no? En Cusco, ¿no? Y ya regresando desorientado y casi con una oración casi en lágrimas, Dios mío, ¿qué pasó?
Y regresando hay otra plaza cerca de la Plaza de Armas. ¿Cuál es esa? Parecida, chiquita, bonita. ¿Perdón? Ya, pero ¿cómo se llama la plaza? ¿Tiene un? San Francisco, San Francisco. Oye, ese es mi casa. Y miro la plaza. ¡Oh! Regresé caminando. No quería decir a Lili, pero ella se dio cuenta, evidentemente. ¿Qué pasó? Digo, no, dime qué pasó. Me olvidé del carro. Entonces quiere decir que ya me olvidé 2 veces porque la otra fue acá en Lima. Es la segunda que me iba a referir. Ya 70 años, 7 meses, esto, no sé. Igual, parecido. Eso fue de película. Teníamos un chico que nos olvidaba y bajo. Le digo al chico que llega, le digo, un favor, pasa una pasadita al carro, le digo, la camioneta allá. Ah, ya, pastor, ya, muy bien. Le digo, creo que, pastor, el carro no está afuera ni tampoco en el garaje interno. ¿Qué te pasa? No está. Y era, o sea, de un día para otro, no está. Uy, se lo robaron. O sea, han entrado, se lo robaron. Llamamos al serenazgo. Y el chico, y vino la policía, y claro, yo quejándome contra los rateros, y hasta el gobierno de turno. Como a las 2 horas, me imagino que el serenazgo estaba haciendo llamadas, qué sé yo, me dice, pastor, ¿esa camioneta no es suya? ¿Cuál? Ahí cerca de mi casa, media cuadra, hay un pequeño market, mini market, chiquito. No, ¿cómo va a ser? Esa no es suya, es mía la placa. Esa es suya. Me había olvidado, en la noche hice unas compras ahí nomás, pero como está, me fui con la camioneta y me regresé caminando y la dejé afuera. Y claro, Lili es la que se come esas gracias o desgracias, ¿no? La amnesia espiritual, el olvido espiritual, para Dios no es una broma. Lili me puede perdonar esa broma, incluso que se hayan robado el carro por mi culpa. Pero Dios no perdona eso. El olvido, la amnesia espiritual. Se olvidaron de Dios y se olvidaron de cosas, ni siquiera de las cosas que yo les cuento, de cosas espectaculares que vivieron sus padres ahí nomás y sus abuelos ahí nomás. La liberación de Egipto, milagros portentosos. Se olvidaron. Y ese es un problema, una tendencia humana. Olvidarnos ni siquiera de Dios como tal, como persona. Olvidarnos de las obras de Dios. Olvidarnos que nos da la vida, que nos da hijos, creyentes o todavía no creyentes, pero que nos da familia, nos olvidamos. Es una tendencia humana, propia del pecado original. Nos olvidamos. Es una tendencia. Imagínense los no creyentes. Bueno, bien y paz entre comillas, pero nosotros los hijos de Dios nos olvidamos. Es una tendencia de cómo Dios nos bendice. Pero ni quiero comentarle los casos que veo cuando hay gente que me comenta en la iglesia, en La Molina, pastor, no puedo venir, ¿sabe por qué? Porque estoy viendo a mi abuelito o a mi tía que está mal. Pero ya una semana puede ser, pero un mes. Sí, pastor, sigo cuidando. No es médico, usted es enfermero, es médico, no, pastor, pero sigo cuidando. ¿Y sabe qué me da ganas de decirle? Oye, si amas al Señor, une dos. O que cure a tu abuela, a tu tía, o dile que se la lleve. ¿Sabe por qué? Porque a Dios tú no le puedes dejar plantado todos los domingos. Ya no es gracioso. Para mí puede ser gracioso, pero para Dios no es gracioso. O sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres para congregar? ¿Quieres que te quite a tu abuela? Entonces ya podrás venir. No sé si me estoy explicando. Entonces, olvidarse de las bendiciones de Dios es terriblemente realidad y terriblemente pecaminoso, particularmente para los que somos hijos de Dios. Jesucristo
¿Qué pasaría, me pregunto yo, si Dios en Cristo se olvidara de bendecirnos? Hoy día no, porque es día domingo, está en rojo, es difícil olvidarse, pero el día lunes, ¿no es cierto? O el viernes, sábado, chicos, Dios dice acá, vamos a olvidarnos de estos. Bastaría que Dios en Cristo y en el Espíritu Santo se olvidaran de su creación, un instante. Y esto es una locura. Por ejemplo, yo hasta ahora no puedo creer el dato científico acerca de que el mundo, el planeta Tierra, está volando. ¿Saben, no es cierto? A más de 1.500 kilómetros por hora. En este momento, pastor, yo nunca he volado, pastor. Estoy orando porque alguna vez vuele en un avión. ¿Qué estás volando hace rato, hijo? Estamos volando todos el planeta. Ahora entiendo ese chiste, entre comillas, que alguien dijo: paren el mundo en la esquina, paren el mundo, me bajo en la esquina. El planeta está volando todo a más de 1.500 millones de kilómetros por hora, más de 1.500 kilómetros por hora. Y no nos damos cuenta. Cuando hay un temblor, ¿sí o no, Carlos, en Venezuela o acá? ¿Qué hace Carlos? Dice: estamos volando. Estamos volando. Había un temblor hace poco, ¿no? El de Ica. Yo lo sentí en La Molina, estaba estudiando en mi oficinita y el sonido, no normal, y incomoda. Soy pastor, pero incomoda. O no, incomoda. Y da gana ya de, no, patitas, ¿para qué te quiero? ¿No? Olvidarse de Dios. Él no se olvida de nosotros, incluso hoy mismo no se olvida de nosotros. Muy bien, vamos al punto 2. En el versículo 7 hay una segunda parte. ¿Qué dice el versículo 7? Sigue diciendo, ¿qué dice? Y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. ¿Qué pongo como subtítulo? Idolatría carnal. No solamente el mundo en general, pagano y mundano, sino su pueblo, el pueblo de Dios, desde siempre. Tenemos esa otra tendencia a reemplazar a Dios, a reemplazarlo por otro o por otra. Sí, porque Baal era el dios macho de la naturaleza, tormentas, etcétera, etcétera. Y la otra, ¿cómo se llama la otra? Acera, o podría ser también la otra, Astarot. Eran las consortes de Baal, eran las chicas de Baal, diosas, paganas. Es una tendencia. Y no dice, y creyeron en Baal y le sirvieron. O sea, no es una cuestión acá nomás. Yo creo en Dios, no creo en Dios. No. Y no olviden que la palabra, el término Baal, en el hebreo, etcétera, los estudiosos dicen, significaba algo así como amo, esposo, señor. Y habían casi Baales para cada localidad. Y Acera, la diosa del mar, o Astarot, la diosa de todo lo que es el mundo de la feminidad. Y sirvieron a los Baales, a Baal y a Acera. Dios macho, diosa hembra. Y eso fue. ¿Se acuerdan cuando estaban? Miren esta tendencia tan terrible del pecado original. ¿Se acuerdan cuando está Moisés, todavía está vivo? Josué era su ayudante, su adjunto, pero está ahí ya en el monte. ¿Qué monte era el monte que tiene el encuentro con Dios? ¿Cuál era ese monte? Monte Sinaí. Y está ahí Moisés, no estremecido, y abajo está la gente. Y se demoró Moisés, ¿cómo cuánto se demoró? 4 horas, 4 semanas. ¿Cuánto se demoró? 40. No apareció. Pero estaba Aarón, ¿no? Su hermano. ¿Y qué pasó? La gente dijo, ya no está Moisés. Miren, está fresquecito el asunto de salir del Mar Rojo. Estaba todo fresquecito, milagros fresquecitos estaban. Y Moisés estaba todavía en vida. Y con mucha vida, con mucho liderazgo. Y sin embargo, ahí arman el famoso
becerro de oro. Juntaron todo, ¿no? Ahí sí, ahí para eso sí fueron rápidos para los diezmos. ¿Cómo están los diezmos acá en la iglesia? Rapidito los diezmos, las ofrendas, vía internet, y ahí está la plata, caray. Y armaron el becerro de oro. ¿Y se acuerdan cuando bajó Moisés y escuchó los alaridos con baile, porque es a todo dar? Cuando uno se pierde, se pierde. No, la vida es una y se acabó, como dice la gente hoy en día también. Y Moisés bajó, ¿y qué hizo? Bajó ¿con qué bajó? ¿Y qué hizo con los 10 mandamientos? Dice, Señor, mire estos muchachos. Se llenó de ir. Ayer hablamos en el grupo de parejas. Se han perdido porque varias parejas han confesado sus debilidades más grandes, ¿no? Claro, para orar, obviamente, ¿no? Unos por otros, pero miren, se llenó de la ira celosa del cielo, la ira santa. ¿Y qué hizo Moisés? Agarró las tablas y se las tiró por las cabezas y por las orejas. Reventó las tablas. Una reacción terrible de indignación, de ira, de ira encendida. Moisés. Y claro, cuando hablamos de idolatría, la tendencia a veces todavía escondida, aunque somos profesionales incluso, claro, yo no tengo imágenes, ¿no? Como tienen los otros. No, idolatría es bien simple. ¿Quién tiene el centro de tu vida? En tu mente, ¿quién tiene el centro? Por lo menos tú mismo. Ídolo, tú mismo. Yo mismo soy. El famoso narcisismo. Hay jóvenes, yo estuve algún momento en ese tiempo en que se pasaban como una hora arreglándose, tenía cabello todavía, ¿no? Y me arreglaba el pelo antes de ver a Leli, ¿no? Y me hacía, ¿no? Concentraba en mi persona, yo mismo era. Pero luego tenemos cualquier otro tipo de ídolos, otras personas, mamá, papá, hijos, uy, mi hijo, mi hija. Nunca olvidé una señora en la universidad que me hablaba de su hija, que era una muy buena estudiante, me dijo, mi hija, profesor, usted no sabe, mi hija es una bendición de Dios, es una luz, es mi todo, si ella me falta, ya no tiene sentido. Así me habló, me conmovió. Yo pensé que estaba hablando de Dios, de cualquier Dios, ni siquiera, no, de su hija. Y otros no se sonrían. Mi flaco, mi flaca, ¿no? A veces hablo con mi hijo Pablo y le digo, Pablo, no sé qué va a decir Merillo. Sí, pero es una cosa para la iglesia. Sí, pero, ya pues, claro, él me lo dice entre broma y serio, ¿no? Porque Pablo es medio graciosito, ¿no? Pero ¿qué va a decir Merillo? Mi bien, qué bien. Y cuando te dice algo Merillo, dices tú, a ver qué dice la Biblia. ¿Por qué se ríen? No tenemos, no sé, eso se nos escapa rápido, ¿no? Carlos, tú tienes que hacer esto y esto y esto. Ya, a ver qué dice el texto bíblico sobre ese encargo que me das. La idolatría es una tendencia, pero miren, que dice, el 7b, voy a volverlo a leer, 7b, que dice, y sirvieron a los Baales y a sus imágenes. Sirvieron. Es decir, prácticamente mente, cuerpo y alma sirvieron a los ídolos. Y hoy en día, el ídolo de moda siempre estuvo, hay texto bíblico para ello. ¿Se acuerdan de Mateo 24:6 o 6:24, perdón? ¿Se acuerdan? En resumen, no se puede servir a Dios, a dos señores, o a Dios o a las riquezas. A Dios y el hilo de siempre, aunque no sea ya una imagen, aunque todavía sigue siendo una moneda en físico, pero ya la tendencia es que hasta desaparezcan las monedas en físico. Aunque hay un debate sobre eso, ¿eh? Si hay que dejar que eso escape así sin moneda o que hay que volver, no sé. Pero a donde voy es que el dinero es Dios. Él manda. Y la palabra, la expresión nuestra limeña es
Sí, pero ¿cómo es? ¿Cómo es, pastor? La vez pasada creo que les comenté, un amigo mío, un excelente líder, se le escapó, creo, pero me sorprendió. Dijo, sí, pastor, pero ¿cómo va a ser? Y me movió. Un gran líder. Y creo que temeroso de Dios, pero es la tendencia, es la cultura. Es casi como que te chispotea. ¿Cómo es? Y otros sinvergüenza ya inventaron la expresión más completa. ¿Cómo es la nuez? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es la nuez? La nuestra. O sea, la coima. ¿Cómo es la nuez? Y hoy en día está de moda que pastores ranqueados, si pastores se les puede llamar, en el mundo, ranqueados porque están por todos lados, son mediáticos. La prensa ahí los presenta. Y su Dios es el dinero, haciendo del diezmo y de las ofrendas prácticamente toda una situación vergonzosa, pecaminosa, increíblemente. Y claro, sobre pretexto de eso hay hermanitos que dicen, ya yo no doy más mi diezmo. En Surco sí, pero en otro lugar no. Ojalá que fuera así, ¿no? En Surco sí, ¿no? Ofrendas y diezmos. El tiempo que me hablo de eso acá, ¿no? No, pero el Dios dinero está. Y con esto vamos al tercer punto. O sea, la vez pasada mencioné un ejemplo que me dejó impresionado. Hay gente que hasta está con la boca abierta. ¿Cómo puede ser que el señor Trump, el gringo Trump, quien es Trump, ¿no es cierto? O Trump, el presidente Trump, fue con un grupo inmenso de empresarios y líderes de la ciencia, qué sé yo, y tuvo un encuentro con ¿cómo es? A ver, vamos, otra vez. Eso me gusta de Carlos, ¿no? Maneja varios idiomas. Muy bien, Xi Jinping, el chinito presidente. Y estaban ahí conversando, dialogando. Y uno dice, oye, pero no estaban, uno dice, el comunismo versus el capitalismo, oye, esto no se puede ni ver, se están persinando, ¿qué van a votar por ellos? Y los dos se matan de risa. ¿Cuál es el tema de los dos? ¿Cuál es el tema de los dos? Más armas, menos armas, olvídense. Las armas nucleares ya no hay control. Ya no hay control para las armas nucleares. Ya no hay control formal. Aunque el Espíritu Santo en gracia común controla que esas armas no se usen. Pero ya no hay control humano formal para el uso de armas nucleares o para hacer armas nucleares. Ya no hay control. ¿Pero de qué conversaban entonces? ¿De qué? Negocios, todos ahí, que yo no soy comunista, que tú eres comunista, que yo no sé. Por favor, oiga, por favor, lo que existe es el Dios dinero, en las izquierdas y en las derechas, comunismo y capitalismo, ese manda, y a ese hay que desenmascararlo, y comenzando en las iglesias, él manda. Hay pastores que yo sé que no van a tales o cuales lugares porque les ofrecen un sueldo pobre, muy bajo. En un sentido tienen razón, pero eso determina que vayan o no vayan a un lugar. Eso no puede ser. Que eso determine que vaya o no vaya a un lugar. Un sueldo. Yo conozco pastores que dicen, mire, yo tengo mi tarifa. Yo no bajo mínimo de 8. No $8,000, pero 8,000, no bajo. Se acabó. Y eso que se está tirando al suelo el pastor, ¿ah? Pero eso determina. En la iglesia está determinando ahora. Casi por todo lado está determinando. El dinero. Cuando llega a fin de mes es interesante ir al cajero, ¿sí o no? Ir al cajero automático, ¿no? Y a veces no está exactamente ahí, pero el otro día, máximo día, y ya debe estar, ¿no? ¿Sí o no? Y uno se siente, uno sale, tómense una foto antes de cobrar. Lo pueden hacer, ¿cómo le llaman eso? Un selfie. Antes de cobrar, Carlos. A ver, y luego después de que cobres. ¡Ahí nomás! No te das cuenta lo que pasa, pero el dinero es poder. Y no está mal. Y ojalá que ganes lo mejor que puedan ganar. Pero por las buenas, no por las malas. No con fraude.
Ahí no hay problema. El problema es cuando ese factor dinero, riqueza, hoy como ayer, se hace el centro de nuestra vida. Y es una lucha feroz. Es una lucha feroz. La tendencia es que gane el dinero. El dinero va a ganar, va a ganar, va a ganar. Salvo que el Espíritu Santo esté controlando nuestra vida. Jesús, ¿se acuerdan las tentaciones que tuvo Jesús? Lucas 4, ¿se acuerdan? ¿Quién lo tentó? El maligno mismo vino y manejaba su cita. El maligno manejaba su Biblia, ¿sí o no? No creo que fuera el EBCI, ¿no? ¿No, Lili? No creo, ¿no? Pero cuando hay un olorcito a azufre de repente, ¿no? Pero Dios, en Cristo, era el experto manejando el texto. Pero en conclusión, ¿qué le decía el diablo? En resumen, ¿qué le decía? Mira, cualquier cosa, cualquier bien material, acá está, es tuyo, te lo doy. Basta que no adores a tu padre. En el fondo basta que te hagas idólatra. Miren la insolencia del maligno, la insolencia, el atrevimiento al mismo Jesús, decirle que suavecito nomás sea un idólatra y reemplace la palabra de su padre, reemplace la voluntad de su padre, reemplace el propósito de su padre con él por un puñado o por migajas materiales a los ojos de Dios. ¿Cómo estamos nosotros ahí? La idolatría está. Ayer mi esposa, lo voy a confesar, oren por mí. No tengo vicios como el cigarrillo, las drogas, no, pero les confieso, y oren por mí, el fútbol. No, de verdad, ¿no? Ayer y día, ¿qué voy a decir? Ya está, pues ya está, ¿no? Por eso no se la pierdan la próxima, porque, ¿sí? Ahí salen cosas interesantes de las parejas. Pero bueno, y claro, el fútbol se ha convertido hoy en día, dicen que para más de 4.000 millones de ciudadanos, el mundo está por los 8.000. Dice casi un poco más de la mitad. Está controlado casi todos los días por el fútbol. Es un negocio redondo. Las entradas para el Mundial, la más barata dicen que está popular, qué sé yo, $1.000 o algo así, o mucho más. Una locura, pero los estadios están llenos. Claro, es que tiene doble papel el fútbol. Distrae de los temas centrales. Alguien dijo, el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes. ¡Qué buena! El fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Buenaza. Creo que se lo dijo el Chavo, ¿no? Pero ¿cuál es el otro papel del fútbol? ¿Cuál es? Reemplazar tu corazón, tu mente, a la de Cristo. Y a mí, ciertas horas, ya que he decidido ya, ayer ya no vi dije, no, ya no voy a ver. Salvo que mi equipo gane, ahí voy a ver tranquilo. Ya no voy a ver. Y he comenzado ayer, me ha costado mucho frío, Señor. Y Lili estaba al otro lado, y entonces, ¿no? Hermanos queridos, vamos al punto final. Número 3. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahí está. Miren acá. Hay varios textos. Pero a ver, ¿qué dice el texto? A ver, ¿qué dice? Estamos en la hora, ¿no? Sí, faltan 5 minutos más. A ver. ¿Qué dice el 8? ¿Qué dice? Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en mano de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Disciplina radical. ¿Se acuerdan? En Hebreos se habla de que Dios a quien ama, ¿qué dice? A quien ama, disciplina. E incluso dice el escritor a los hebreos, dice, ¿qué padre es a que hijo no lo disciplina? Si lo ama al hijo, hay que disciplinarlos.
Y ha vuelto la moda ahora, no sé, allí en las redes sociales se está volviendo a enfatizar la disciplina con los hijos. Dios disciplina. Sí, y miren lo que dijimos de Moisés. Dice, en el caso de Dios, se encendió. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice exactamente? La ira de Jehová, miren, la ira de Jehová, ya la ira de por sí es algo terrible. La ira se encendió, se encolerizó. Yo he visto a una persona cuando se ha llenado de ira y verlo nada más, no se va, se escapa. En el colegio tenía un profesor que ya no está en este mundo y le decían el loco y no le faltaba razón. Dicen que era medio presbiteriano, pero no creo. No, es que asistía a un templo presbiteriano del mismo colegio San Andrés. Pero este profesor, acá hay uno, le voy a dar el nombre para que vean que el doctor Vidal, ya no está, José Vidal Coello. Buen hombre cuando estaba tranquilo, normal. Pero cuando le agarraba, no sé qué, a mí una vez nada más me agarró. Primero y media, chibolito, primerizo, media, y entonces todos somos así, nos sonreímos. Entonces entra el profesor Vidal, ¡pum!, de pie, y yo estaba, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Vino el hombre a buscarme como, ¿no? Y me agarró de acá. Yo creo que ahí comienza mi pérdida de pelo, porque me agarré de acá y me levantó de las patillas, me levantó. ¡No se ría! Y le vi la cara al hombre. Estaba como poseído, lleno de ira. Lleno de ira. No digo que eso estuvo bien. Lo que digo es que ese mismo hombre, varias veces, disculpen, en su indignación a los alumnos que eran palomillas ya, oficialmente palomillas, ranqueados, disculpen, le hablo de la década de 60, los agarraba a golpes. Ahí los agarraba a golpes. Dos veces intervino el Ministerio de Educación, etcétera, los pares. Terrible. Pero encenderse de ira, Dios se enciende de ira, al punto que el escritor a los Hebreos también dice, ¿se acuerdan? Capítulo 10, 30 y 31 de Hebreos, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda. La gente no tiene idea de lo que es la ira de Dios. ¿Han visto la gente? Dice, este es el infierno. Dicen, ay, ¿quién va a ganar el domingo 7? El infierno o no tan infierno, pero igual es el infierno. Y algunos evangélicos van a votar por el infierno. De locos, de locos, de locos. Pero bueno, otro tema. La ira de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y el infierno es una realidad. Pero miren lo que dice el texto. Puso a quién, los vendió a quién, los entregó a quién, a un rey. ¿Su nombre cuál era? Cusán. ¿Cusán qué? Un nombre, ¿no? Risataín. Y los estudios dicen que este Cusán Risataín era un rey de Mesopotamia. Dice que el nombre Cusán tiene que ver con doblemente malo, o sea, era un doblemente perverso. Normalmente los reyes son perversos, los presidentes también son medios perversos, y otros que son muy perversos. Parece que este era muy perverso y Dios dijo, a este lo voy a entregar, a este lo voy a entregar. Y los entregó. Pero miren a Dios, tan fantástico. ¿Se han dado cuenta la última palabra que dice? ¿Qué dice? Los entregó y ahí que se las arruinen. Así dijo. Por 8 añitos. Miren a Dios, tan bueno. Le pone un límite. Hermanos queridos, la disciplina radical de Dios es para nuestro bien. El mundo está siendo sacudido. Todo lo que vive el mundo, no olviden, como dije al comienzo, no es casual. Estamos cosechando lo sembrado. El mundo, no creyente, pero también sus hijos, no escapamos si no
consideramos lo que significa el pacto que ha hecho Él con nosotros. ¿Se acuerdan? Se resume así ese pacto de Dios. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Así de simple. Así de simple. Yo seré su Dios, único, exclusivo. Y ustedes serán mi pueblo, mis engreídos, mis chocheras. Esa es la esencia del pacto. Y si a ese pacto no lo respetamos, como hacemos casi todos los días, comenzando con el pastor Nelson, que me atenga a las consecuencias. Pero estas son cosas preliminares a la disciplina de Dios final, que será en el juicio al final de los tiempos. ¿Sí? Que Dios nos ayude a ser creyentes, que entendamos que toda apostasía, especialmente la idolatría, es muy desagradable a los ojos de Dios. Y que no va a haber impunidad, pero también recordemos que todo el libro de los jueces habla de que Dios les puso hasta 12 jueces, a ver, ¿no? Para que los ayude, para que los oriente, los encamine, para que los bendiga. Pero todo correcto en la perspectiva de que ninguno de esos jueces iba a ser suficiente. Llegó Samuel, llegó David, y también fueron imperfectos. Todo apuntando a Jesucristo. Todo apuntando a Jesucristo. El gran juez, el gran sacerdote, ¿sí? El gran jefe de todos los ejércitos celestiales. Que Dios bendiga su palabra.